grabando? Así me voy a tener que juntar entre lo de allá, lo de acá. Bien, bueno, lo que les estaba contando era parte de ese video. ¿Ustedes pudieron ver este video mientras que mi computadora estaba muriendo? Sí, profe. Excelente. Bueno, que Medio complicado. a mí si me pasan transportes. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, veníamos hablando de las células. Bien. ¿Vieron? Está muy bueno ese video, sí. ¿Les quedó un poco más claro de qué es de dónde sale? O sea, vamos a tener que las células embrionarias tienen diferentes posibilidades. Ay, estoy tocando el micrófono porque estoy acostumbrada. Tienen diferentes posibilidades de desarrollar diferentes cuestiones, diferentes tejidos, o sea, dependiendo el grado de diferenciación. Siempre se escucha, ¿no? Esto de las células madre, esta capacidad que tienen de regenerar tejidos, justamente porque son células que todavía no llegaron a ese grado de diferenciación, sino que tienen esa capacidad de convertirse en lo que quieran ser. Son como un niño de 5 años. O sea, pueden hacer lo que quieran. Y básicamente vamos a tener de diferentes grados, o sea, sí, pueden ser hay diferentes tipos de células madre, no todas dan lugar a cualquier tipo de tejido. ¿Me dejas vos? Sí, avísala, sí. Ya le avisé. Sí. Bien, entonces vamos a tener que la diferenciación celular empieza desde que las primeras células se dividen y se desarrolla la mórula, que es esta masa de células indiferenciadas que después va a empezar a dividirse en diferentes tejidos celulares. Tengo WhatsApp en la otra computadora, así que no lo estoy viendo. Bien. ¿Qué le iba a decir? No. Vamos a seguir. Bueno, acá está el video, que colapsó la otra computadora, vamos a saltearlo. No, dije que no. Bueno, a ver qué pasó. Ahí está. Bien. Entonces tenemos los tejidos animales, que justamente el humano es un animal, mal que le pese, y tenemos diferentes tipos de funciones celulares y como lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Hay diferentes tipos y funciones celulares que habían 200 tipos de funciones celulares, tipos y todo eso en conjunto. Pero si nos ponemos muy específicamente, hay esas clases, pero nosotros podemos juntar por determinadas características algunos de los tejidos típicos del cuerpo. ¿Cómo se define este tejido? Se define por la célula que tiene ese tejido y además por la matriz, que es ese material extracelular que va a producir la célula. Dependiendo la característica de esa matriz extracelular, van a ser las organelas internas de esas células las que van a estar preponderando en esa célula. Como van a ver en el texto de la semana 4, van a decir, bueno, van a tener una célula, creo que de tejido gástrico, que es una célula que tiene produce grandes cantidades de sustancias, o de mucus, o de algún ácido. Entonces van a tener determinadas organelas súper desarrolladas. Bien, tenemos 4 tejidos fundamentales, que son el epitelial, que es este que recubre tanto el humano por fuera como por dentro de las cavidades, digamos, lo que habíamos mencionado, los vasos, la luz del tubo respiratorio, la luz del tubo digestivo, el
reviste el sistema excretor, el tejido vaginal, el tejido, o sea, todo lo del aparato reproductor va a estar recubierto por este tejido. Después tenemos el tejido conectivo, que va a estar asociado fuertemente con el tejido, perdón, va a estar asociado fuertemente con el colágeno, va a darle elasticidad y resistencia a los tejidos. Es muy importante. Normalmente debajo del tejido epitelial viene el tejido conectivo, ya que el tejido epitelial tiene funciones determinadas, pero no suele ser muy resistente. Después tenemos el tejido muscular, que va a estar por debajo del conectivo, o sea, normalmente estos van de la mano, digamos, los tres, recubriendo cada uno de los tubos del cuerpo, digamos. Y el sistema nervioso, que va a estar en cada una de las partes del cuerpo, digamos, porque va a ser encargado de recibir y ejecutar respuestas. Bien, entonces cada uno de estos tejidos van a estar formados por células y su matriz extracelular, o sea, sus propias secreciones celulares, las cuales le van a dar identidad al tejido que las constituye. Por ejemplo, el tejido adiposo, ven que el contenido celular va a ser puramente de triglicéridos. Entonces, ven que el contenido celular va a estar súper acotado a las paredes, a la membrana plasmática. Después tenemos el tejido nervioso, que va a estar asociado de un montón de células que le dan sostén, nutrición, que son las células de la glía. Y después tenemos el tejido muscular, que vamos a ver que hay diferentes tipos, que están asociadas a la contracción. El tejido conectivo, que era lo que les mencionaba anteriormente, que va a ser el encargado de darle esta justamente conexión, conjunción a el tejido epitelial. Rellena los espacios entre otros tejidos. Hay diferentes clases: laxo, denso, que están por debajo de todo el tejido epitelial, y elástico, que está principalmente las arterias, reticular, adiposo. Bueno, el tejido adiposo es parte del tejido conectivo, conjuntivo, eh, que está desarrollado para reservar los triglicéridos. El tejido cartilaginoso, que va a ser el que une a los huesos con los músculos y recubre estos músculos después. Algunos, no todos. Y el tejido óseo también es un tejido conectivo con estas secreciones de carbonato de calcio que les venía mencionando. A ver, voy a ver qué. Sí, Nadia, tranquila que estoy grabando. Así que yo, para que no se les hiciera más tarde todavía, discúlpame. Después tenemos el tejido epitelial, que cubre el exterior del cuerpo y las cavidades internas y segrega sustancias, como por ejemplo el mucus, que recubre toda la parte del tejido del estómago, del intestino, todo lo que es el moco que nosotros liberamos cuando expectoramos, es producido también por tejido epitelial. Bueno, acá tenemos el tejido del intestino, que es una asociación del tejido epitelial eh, con el tejido conjuntivo, esas cosas, por debajo. El tejido del intestino tiene cosa, tiene una propiedad especial, que se repliega sobre sí mismo, pero no importa eso. Bueno, acá tiene una clasificación de los tejidos, que después, si quieren, pueden poner pausa. Esto, como les venía mencionando, es... Uy, perdón. Entonces, tenemos las
células epiteliales que van a ser de revestimiento, de secreción. Por ejemplo, todas las glándulas, por ejemplo, las salivales, todas esas son acumulaciones de células epiteliales que segregan sustancias, como por ejemplo la saliva. Después, también tiene esa función de revestimiento, que era lo que mencionamos, piel, epitelio respiratorio. Entre ellas después hay diferencias, obviamente, como les mencionaba anteriormente. Esto es general. Después hay muchas más diferenciaciones. Bueno, después tenemos el tejido conjuntivo, que conecta tejidos y órganos, le da resistencia, todo eso que estaba mencionando anteriormente. El tejido cartilaginoso, que une a los músculos con el hueso. Claro que, por ejemplo, de la célula inicial, la original, o sea, esa célula madre, digamos, no hay grandes modificaciones estructurales. En cambio, en las células musculares hay toda una modificación estructural, hay todas unas proteínas que atraviesan el citoplasma de lado a lado, y el núcleo queda, en algunos casos, eh, bien comprimido contra un lado, eh, y más que nada lo que se desarrolla es el retículo endoplasmático, que está asociado con la liberación de calcio para la contractilidad, y bueno, o sea, hay todo un desarrollo extra que le da esta especificidad a las células musculares, que justamente son células que no se pueden reproducir más. O sea, llegan a un grado de especialización que no hay forma de reproducirse, o muy poca, digamos. No hay una forma así como de volver atrás para poder replicar, una vez que alcanzan el estado adulto. ¿Se entendió? Ok, Sí, sí. bien, entonces, Profe, sí, ¿eso tenía que ver con G0, lo que claro, está diciendo? sí, estas quedan en G0. Estas dos quedan en G0, son las que quedan en G0. O sea, G0 vendría a estar como, desarrolla un poquito la célula en tamaño, pero no empieza a acumular sustancias para llegar al periodo ese, digamos. No, o sea, es como si separara la célula en ese estadio. O sea, se mantienen las funciones vitales para que esa célula se mantenga, pero no acumula, eh, no reproduce más organelos, aumenta de tamaño para dividirse, sino que alcanza un tamaño adecuado para su supervivencia y mantiene las funciones básicas. Sí, está asociado a la GC. ¿Ven cómo todo se va como relacionando? Bien, entonces, el tejido epitelial va a formar lo que veníamos mencionando, la piel, las glándulas. Son células que están fuertemente adheridas unas con otras. ¿Por qué? Porque son las que van a estar superficialmente, son las que nos van a proteger del ingreso de cualquier sustancia extraña al organismo. Entonces, tienen que ser casi inaccesibles, salvo para los nutrientes. Por eso tienen fuertes conexiones entre ellas. Normalmente, la parte superior de las células está expuesta al medio exterior o a un espacio interno corporal, lo que les venía mencionando. Bien, entonces, ahí está entrando las chicas. Hola. Bien, entonces, forma una cubierta protectora de la superficie del cuerpo, tapiza las cavidades corporales, cubre los tractos digestivos, respiratorios, excretorios y reproductivos, ven que no les mentí.
Bueno, forma los recubrimientos internos y externos de la mayoría de los órganos, como mencionábamos, y es un tejido avascular. ¿Qué significa esto? Que los vasos no llegan a ellos. Pero decís, bueno, ¿cómo no se mueren de necrosis? Porque ¿cómo les llegan los nutrientes? Bueno, les llegan a través del tejido conjuntivo, que son altamente vascularizados, que llegan por difusión, los nutrientes y el oxígeno. Porque el tejido, justamente conjuntivo, está altamente vascularizado y le brinda el sostén y nutrición a este tejido. Por eso está uno pegado al otro. Bueno, hay diferentes tipos, tenemos células planas, ¿ven? Como estas. Estas son células de la piel, tienen queratina. Después tenemos células cúbicas como estas, que están asociadas a las glándulas, ¿ven? Esta luz es donde da lugar a las secreciones que después dan lugar a un producto, como por ejemplo el sebo de la piel, las glándulas salivales o algún otro tipo de sustancia como por ejemplo la bilis. Después hay algunas células prismáticas o columnares que son las que van a recubrir el tejido intestinal. Después van a ver que tienen prolongaciones para la absorción de sustancias de la luz. Bueno, puede ser simple, o sea, una sola capa, o estratificado, puede ser una más, donde se requiere protección, donde va a ser en la piel, sobre todo en la palma de las manos, son muy grandes las capas de células. Y pseudoestratificado, esto es donde normalmente ocurre en el respiratorio. Bien. Bueno, hay estratificados queratinizados, no queratinizados. Los queratinizados son la epidermis, por ejemplo, la piel. Los no queratinizados son de la cavidad bucal. Después están los ciliados, que era lo que, ¿se acuerdan que les había mencionado? Que los conductos respiratorios estaban asociados a los cilios. O sea, que no solamente las estructuras, los organismos unicelulares tenían cilias, sino que los, los conductos respiratorios estaban cubiertos por células que tienen cilios. Esperen que les muestre. ¿Ven esto que se ve acá? Estas cositas así, son cilios. Esos van barriendo las sustancias que llegan con el aire y por medio del mucus van liberándolo, y la acumulación de todo eso es lo que nosotros expectoramos, digamos. Es el mucus. Bien. Bueno, y también tenemos, bueno, la bolsa lagrimal y todo esto también está formado por tejido epitelial, un montón, pero yo no quiero hacérselas largas. Bueno, ven, así se forman las glándulas, una glándula exocrina, o sea que de liberación externa. Acá todas estas células van a, ¿vieron el proceso de exocitosis? Bueno, la célula produce la sustancia, una proteína, por ejemplo, es generada por el ribosoma en el retículo endoplasmático rugoso, se la lleva al aparato de Golgi y luego es liberado al exterior. Esa sustancia es liberada en la glándula y es llevada hacia alguna luz, por ejemplo, la sexocrina, ¿no? Alguna luz, por ejemplo, un conducto. ¿Se acuerdan que les había dicho? Por ejemplo, los galactóforos, los que están en las mamas, son, o sea, cada una de estas células que están recubriendo la glándula mamaria, va a generar su porción, su cuota de leche, digamos, y después eso va a ser conducido a través de conductos y va a sufrir algunas modificaciones y nos va a dar, digamos, la leche materna. Después tenemos algunas sustancias que son
también secretadas por el tejido glandular, pero son liberadas ¿cómo se dice? A los vasos sanguíneos. Son liberados específicamente los vasos sanguíneos y normalmente son hormonas que van a dar lugar a alguna modificación de algún tejido o algo así. Dependiendo, hay algunos que son específicos para las células que los rodean, pero bueno, no vamos a irnos por las ramas. Bueno, el tejido óseo, así se ve, este es un corte de tejido óseo y acá, en el centro, van a estar las células. Ven que hay como segregaciones de carbonato de calcio que van liberando. Ven acá están los osteocitos que van a ir liberando el carbonato de calcio alrededor. Cada uno de estos puntitos es un núcleo. Y estos son después los huequitos que vemos. Bueno, hay tejido conectivo adiposo, que es el que les mencionaba, que mal que nos pese, es una cosa maravillosa. Es, o sea, un diseño evolutivo espectacular. Lástima que las revistas de moda lo odian tanto, pero es espectacular. Bueno, después tenemos la sangre y la linfa, que es uno de los tejidos con más eh, matriz extracelular, porque tiene un gran, o sea, la sangre va a ser una pequeña cantidad celular y una gran cantidad de volumen líquido. Entonces es el tejido de circulación que provee comunicación a diferentes partes del cuerpo. Después tenemos el cartílago y el hueso, que les había mencionado, que el cartílago está formado por células incrustadas en una matriz fibrosa gelatinosa, tenemos elastina, colágeno, todos diferentes tipos de colágeno, que van a estar entre medio de estas células, formando redes que van a sostener todo lo que es el aparato locomotor. Y algunas articulaciones que están recubiertas también por este cartílago, el tracto respiratorio, los cartílagos de la laringe. Y el hueso, que vamos a tener esas células incrustadas en la matriz fibrosa rígida, que va a estar dada por ese carbonato de calcio. Bien. Después tenemos el tejido muscular, que son células que van a tener esta adaptación, que tienen estas microfibrillas de actina y miosina, que van a recubrir toda la longitud de la célula y van a ser las que van a dar lugar a la contracción celular, que finalmente es lo que a nosotros nos da el movimiento. Vamos a tener diferentes tipos de tejido muscular, no todos son el que les estoy mostrando, que es voluntario, ¿no? Por ejemplo, el músculo que nosotros normalmente decimos, tengo que hacer músculo. Ese es el tejido estriado, es el tejido voluntario, es el tejido asociado a la locomoción. Y después tenemos el liso, que es involuntario, va a estar asociado a la digestión o a los vasos sanguíneos, va a ser el que le va a dar contracción o no a los vasos sanguíneos, está asociado a las cargas nerviosas y todo eso, por eso también no se puede controlar, pero sí reacciona a estímulos externos. Y después tenemos el tejido cardíaco, que tampoco es voluntario, porque no podemos parar el corazón, digamos. Simplemente late porque tiene su propio
su propia contractilidad. Después eso quizás lo veamos si nos dan los tiempos. Entonces tenemos el tejido liso, el tejido muscular liso, que se ve así, ven, que es un poquito más desagregado, pero son fibras de contracción lenta. Son resistentes, sirven para la resistencia. Después tenemos el tejido estriado, que son de rápida contracción, voluntarios. Después tenemos el tejido cardíaco, que tienen ciertas uniones que se llaman discos intercalares, que le van a dar la particularidad de que sea un sitio, es un tejido que va a funcionar como uno. Cuando contrae una, contraen todas. O sea, siguiendo las contracciones rítmicas del corazón. Por ejemplo, primero van a contraerse las aurículas y después los ventrículos. Pero bueno, eso no. Y después tenemos el sistema nervioso, que va a estar formado por tejido nervioso. Y acá tenemos una foto de microscopía del tejido nervioso justamente, y vamos a tener las células, las neuronas, como nosotros llamamos normalmente, que van a estar asociadas a diferentes tipos de células, a los astrocitos, a la microglía, a los oligodendrocitos, a las células de Schwann y a las células ependimales. Todas estas células van a estar en asociación a las neuronas y van a ser el tejido sostén, nutrición y recubrimiento de los axones neuronales. O sea que no es el tejido del sistema nervioso, no va a estar dado nada más por neuronas, sino por también estas células. Bien, bueno, te la estoy haciendo bastante corta. Lo que les venía mencionando, estas son células epiteliales, ¿no? Faltan 10 minutos. Bueno, llegamos, ¿eh? Llegamos. Estas son células epiteliales, ven que tienen estos repliegues. Vamos a tener diferentes tipos de uniones. En estas, ¿se acuerdan que les había dicho que estas células epiteliales están muy fuertemente unidas? ¿Por qué? Porque si una bacteria, obviamente que está llena de bacterias en esta zona, o cualquier sustancia que quiere atravesar esto, o sea, puede causar una infección. Entonces, pues, van a tener estas uniones estrechas entre sí. Son herméticas y va a dar lugar a también a cierta resistencia. Después tenemos en asociación algunas uniones que son comunicantes, que sirven para nivelar ciertos niveles de concentración intracelulares, y por ejemplo están presentes en las células musculares del tejido cardíaco. Son también lo que da lugar a lo que se llama sinapsis eléctrica, porque dejan pasar ciertos componentes con carga positiva o negativa, que son los iones, cationes y aniones, y va a dar lugar a despolarizaciones de membrana que le van a dar la contractilidad al corazón. Y después tenemos uniones de anclaje, que se llaman desmosomas, que van a fijar lo que son las células del epitelio a la lámina basal, que es un tejido proteico que va a separar el tejido epitelial del tejido conectivo o conjuntivo. Es lo mismo, tejido conectivo y conjuntivo es lo mismo. O si después lo ven con diferentes nombres, bueno, van a unir, por ejemplo, a la lámina basal como a las células epiteliales, o puede ser que se unan entre sí células, estas uniones de anclaje, ¿no? Estamos mencionando, que
van a estar asociadas con los filamentos de actina. Esto también permite una fijación mejor o una relación más fuerte entre las células. ¿Se acuerdan que las células cancerosas pierden esta capacidad de estar unidas? Decía, bueno, algunas células cancerosas tienen la capacidad de viajar y formar metástasis. Bueno, se pierden todas estas uniones intercelulares. Perdón. Y después tenemos la unión eh, célula matriz extracelular, que es el hemidesmosoma, asociado con filamentos internos. No se asusten con todos estos nombres. O sea, lo que tienen que saber es que hay comunicación entre las células, tanto de fijación como de que actúan como barrera. Es eso más que nada lo que se tienen que acordar. Entonces, estas uniones comunicantes comunican espacios intercelulares, perdón, entre células, y las proteínas formadoras de canales permiten conexiones citoplasmáticas entre células adyacentes, por lo que las células intercambian iones y pequeñas moléculas. De esta forma sincronizan su fusión y crecimiento, como justamente lo que les venía mencionando del tejido cardíaco. Después tenemos las uniones herméticas, que eran las que les mencionaba de los tejidos epiteliales, del intestino, de la vejiga y el riñón, que son zonas que hay una carga fuerte de bacterias, y entonces tienen que permanecer fuertemente unidas. ¿Saben cuándo no tenemos uniones herméticas en nuestra vida? En la primera semana después de que salimos del útero. O sea, después de nuestro nacimiento, esa semana. Vieron que el primer líquido que sale de la mama es el calostro, que no es como la leche. Bueno, está lleno de anticuerpos y sustancias que sirven, que atraviesan a estas células y sirven para crear el sistema inmunitario del bebé. Entonces, por eso todavía no están formadas estas uniones entre sí. Es algo muy interesante. Bueno, son cinturones que rodean a las células, sellándolas herméticamente y evitando la entrada de sustancias o pérdida de líquido extracelular, porque justamente esas células quieren absorber líquido, quieren, o sea, ingresar agua a los tejidos del cuerpo. Bien, y después tenemos estas uniones que se había mencionado, estas uniones de anclaje, que son uniones fuertes, que otorgan gran resistencia mecánica, o sea, ¿por qué nos desagregamos cuando estamos haciendo un movimiento? Está dado porque están todas estas uniones que tienen diferentes funciones y que nos sirven para justamente formar estos tejidos. Bueno, mantienen las células unidas en láminas o en unidades a la matriz extracelular, que era esta lámina que les decía, o alguna sustancia que esté rodeando a la célula. Y tienen estas proteínas de adhesión que atraviesan la membrana e interactúan con los filamentos del citoesqueleto, o sea que están fusionados con estos microfilamentos que tienen las células en su interior. Así que bueno, y funcionan como uniones. Estas fotos que están acá, no es la luna, es un microscopio electrónico que muestra la unión entre células, cómo se pueden percibir, digamos. ¿Ven? Acá hay una unión gap, que es estas uniones comunicantes que les voy mencionando. Acá hay una unión hermética, que es el tejido epitelial. Y acá están las uniones, estas que dan gran resistencia mecánica, que están presentes en la epidermis, en el músculo, pues son sobre todo tejidos que están todo el tiempo sufriendo fricción
se desacomodan, entonces tienen que tener una fijación fuerte entre ellos. Bueno, es todo por hoy. Gracias por quedarse. Lástima, voy a ver qué puedo hacer con esta computadora. Bueno, cualquier pregunta, chicos, me van diciendo. Ahora yo les paso el PDF de esto y mañana les subo el video. A ver, voy a ver el chat. Gracias, profe. Buenas noches. De nada. Gracias, profe. Besito, Nos chao. estamos viendo. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias, Menos mal chao. que era corto. Dios. No Profe, llega a acuérdese tocarle. de fijarse si llegó el video. Sí, Dele. sí. Sí, sí. Gracias. De nada. Buena. Bien.